Hay momentos en la vida en donde uno considera que muchas de las cosas que vivimos en nuestro día a día son normales, pero en realidad llegan a ser un verdadero privilegio. Tener una casa donde dormir, despertar y saber que tus hijos, tu esposo, tu familia está bien, tener comida en la nevera, saber que tu mamá está bien, tener un lugar al cual llegar después de que llegas de un día difícil de trabajo. Nos acostumbramos tanto a esas cosas que a veces se nos olvida agradecer, hasta que ocurre algo que nos recuerda que solo en cuestión de segundos nuestra vida puede cambiar completamente. El pasado 10 de agosto, Colombia vivió una situación que la verdad nos estremeció a todos, literalmente. Mientras muchas familias todavía están intentando cómo reconstruir sus vidas después de este terremoto que sucedió, el departamento del Tolima también está pasando por unas situaciones muy complejas. Existen otras familias que también están viviendo su propia tragedia. Familias que han perdido sus casas, sus cultivos, sus animales, años de trabajo. Y en este video quiero hablar sobre estas cosas que está estremeciendo nuestro país. Y no quiero hablar de estas dos cosas para comparar dolores, ni para comparar cuál de las dos tragedias es más complicada. Simplemente quiero comentar qué pasaría si por un momento dejáramos de ver estas tragedias como una noticia y mejor las viéramos como historias reales de las personas, porque realmente detrás de cada número siempre hay una persona. Hoy quise pararme frente a esta cámara de una manera diferente porque pues por lo general siempre estamos hablando de cosas cotidianas, siempre les estoy mostrando mi día a día, les estoy dando recomendaciones, pero simplemente siento que a veces hay que hacer una pausa porque no podemos seguir hablando de lo cotidiano como si nada hubiera pasado. Hoy en realidad quiero hablar desde un lugar diferente a lo que hacen los medios de comunicación. Hoy quiero hablar desde un lugar que vio y que sintió en carne propia esta situación que pasó el pasado 10 de agosto con el terremoto que sacudió Colombia. En esos días llegué a pensar, bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubiese sido mi familia, si hubiese sido mi casa, si hubiese sido mi pueblo? Uno de los afectados en esta situación? Y adicional a esto, viviendo yo acá en mi departamento del Tolima y viendo toda esta situación que está pasando por los incendios forestales, también es algo que me genera mucha incertidumbre, me genera esa necesidad de no ser indiferente frente a estos temas. Así que antes de entrar en reflexión, quiero que hablemos de lo que pasó en estas dos situaciones que ha sacudido nuestro país. El pasado 10 de agosto, Colombia fue sacudida por un terremoto de una magnitud de 7.4. El epicentro estuvo en el departamento del Chocó, pero realmente se sintió en diferentes partes de Colombia, muy alejados de la zona central del epicentro. Según balances recientes, más de 300 personas han perdido su vida. Se han encontrado más de 4.147 heridos y a la fecha 194 personas permanecen desaparecidas. Así que quiero que pensemos por un minuto. 304 personas, 304 vidas. Son 304 vidas, 304 madres, padres, hermanos, hijos, abuelos, personas que tenían plan, personas que tenían problemas normales como nosotros. En este momento se contabiliza que existen más de 127.000 viviendas averiadas, 26.000 viviendas completamente destruidas. Esto está dentro de estructuras, negocios. Cuando hablamos de destruidos, hablamos en general. Entre los lugares más afectados se encuentra el Chocó y Valle del Cauca. Ciudades como Pereira y Cali son las que reportan mayores afectaciones y víctimas en esta situación. Y el movimiento se sintió en prácticamente todo el país. Acá en Ibagué lo sentimos muy fuerte. En realidad yo vivo en un piso alto y se sintió horrible. Entiendo a muchas de las personas que también en estos casos no saben cómo actuar. La verdad, para mí fue un choque supremamente emocional
Nunca había tenido que vivir un terremoto de esta magnitud. En realidad fue una situación que me generó muchísimo miedo, mucho temor de perder a mi familia, de no poder volver a ver a mi hija. En ese caso, en ese momento no estaba sola, estaba yo ya con mi esposito, porque mi hija en ese momento estaba ya en el colegio, pero fue una situación que vivimos juntos y la verdad fue algo supremamente temeroso. No me imagino las situaciones que tuvieron que vivir esas familias a las cuales en estos momentos sienten que lo perdieron todo. No todas las personas afectadas perdieron un ser querido, pero eso no significa que sientan, como les mencioné anteriormente, que hayan perdido absolutamente todo. Porque muchos perdieron sus casas, perdieron sus trabajos, sus vehículos, su negocio, su tranquilidad. Definitivamente. Hay algo que me preocupa de cuando suceden las tragedias, que cuando ocurren, todo el mundo habla de ellas. Las redes sociales se llenan de publicaciones, empezamos a compartir información, llega un punto en el que todos queremos ayudar, pero llega un momento en el que después la vida continúa y aparecen nuevas noticias, nuevas tendencias, nuevos problemas y poco a poco dejamos de hablar de lo que realmente sucedió. Pero para las personas afectadas, ¿esto realmente terminó? No. Una familia que perdió su casa, probablemente la tragedia apenas está comenzando. Ahora viene todo el proceso de reconstruir, buscar dónde vivir, buscar documentación, recuperar lo que se pueda, volver a trabajar, volver a estudiar, volver a producir, conseguir alimentos para los animales, y también está la parte que no siempre vemos, la angustia, la incertidumbre, el dolor emocional. Por eso creo que la empatía no debería durar solamente mientras un problema es tendencia, porque realmente una tragedia no termina cuando deja de aparecer en las noticias. Ahora bien, decir que hay que ayudar es muy fácil, pero ¿cómo podemos hacerlo realmente de manera responsable? Primero, verificando la información. En una tragedia circula muchísima información, supuestas campañas, supuestos números de cuenta, información falsa, imágenes que ni siquiera hacen parte de la tragedia como tal. Por eso, antes de compartir algo, es importante que verifiquemos que hace parte realmente de la situación que queremos dar a conocer también a nuestra comunidad. Segundo, si queremos ayudar dando una donación, verifiquemos que sean canales oficiales, organizaciones reconocidas o iniciativas que realmente podamos verificar. Recuerden que hay personas que dicen tener buen corazón, pero también se quieren aprovechar de estas situaciones. Cuarto, no compartamos fotografías o imágenes de personas heridas solo para generar impacto. Debemos ser conscientes que detrás de esa imagen existe una familia y no sabemos cómo poder reaccionar también al verla. De eso se trata la empatía. Cuarto, preguntemos qué necesitan realmente las comunidades. En una emergencia pueden ser necesarias agua, alimentos, elementos de aseo, medicamentos, herramientas, alimento para animales, cualquier otro elemento, pero lo importante es que llevemos cosas que realmente se estén necesitando. Y quinto, no olvidemos, porque quizás esta sea una forma de las más importantes en las que podemos ayudar. Ya han pasado casi 10 días después de estas tragedias y para muchas personas ya se pudo haber pasado la página y olvidarse de lo que pasó, pero siguen otras personas sufriendo y padeciendo de esta situación. Y aquí está quizás la reflexión más importante después de toda esta situación. No quiero que el terremoto haga que olvidemos lo que sucedió acá en el Tolima, pero tampoco quiero que los incendios y las personas damnificadas en mi Tolima se olviden tampoco de las situaciones y de las tragedias que están viviendo las familias afectadas por este terremoto. No tenemos que escoger, no tenemos que elegir, no tenemos que señalar cuál tragedia es más grave que la otra.
Quiero aprovechar este momento directamente para hablar con las personas que de pronto han sido afectadas de alguna de estas situaciones. A quienes perdieron sus casas, a quienes perdieron sus cultivos, a quienes perdieron sus animales, sus pertenencias, a quienes de pronto están esperando noticias de alguien que aman, a quienes hoy no saben exactamente cómo van a empezar de nuevo. Hoy quiero decirles algo. Su dolor también importa. Quizás muchas personas nunca lleguemos a conocer sus nombres, quizás nunca conozcamos sus historias completas, pero eso no significa que no importen. Y desde aquí quiero enviarles toda mi solidaridad. No puedo prometerles que mañana todo estará solucionado, no me parece justo decir algo así en estos momentos, pero quiero decir que ojalá como sociedad aprendamos a acompañarnos más allá del momento y del momento en el que las cámaras nos rodean. Que sigamos mirando hacia ustedes, que no los olvidamos en el momento en que deje de ser noticia, que sigamos ayudando cuando podamos y que puedan encontrar poco a poco el camino para poder volver a ponerse de pie. Después de todo esto me queda una reflexión. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. En realidad no podemos controlar todo lo que pasa en nuestra vida. No podemos evitar cada tragedia. No sabemos en qué momento nuestra vida puede cambiar. Pero sí podemos decidir qué hacemos con el día que tenemos hoy. Hoy podemos abrazar, hoy podemos agradecer, hoy podemos llamar, podemos perdonar, podemos dejar de juzgar. Hoy podemos mirar a nuestra familia y ver que esos momentos cotidianos que de pronto nos parecen normales son precisamente esos momentos que algún día podemos extrañar. Así que en medio de toda esta tragedia podemos hacernos una pregunta: ¿qué estamos esperando para valorar nuestras vidas? No esperemos a perder algo para entender cuánto significaba. No esperemos una tragedia para decirle a alguna persona que la queremos. No esperemos que alguien desaparezca de nuestra vida para agradecer su presencia. Y tampoco esperemos que una tragedia deje de ser tendencia para dejar de preocuparnos por quienes todavía están sufriendo. Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, la empatía no debería tener una fecha de vencimiento. En estos momentos quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, hasta este punto de este video, quiero que me dejes en los comentarios un mensaje de solidaridad. Puede ser para las familias afectadas por el terremoto o también puede ser para las familias que hoy atraviesan esas situaciones por los incendios forestales ocurridos acá en el Tolima. Quiero que este espacio se convierta en un espacio en donde recordemos que detrás de cada tragedia hay personas. Y si crees que este mensaje debería llegarle a más personas, recuerda compartir este video. Y no para convertir el dolor en entretenimiento, sino también para entender que la empatía es una manera de ayudar. Colombia en este momento está viviendo una situación muy difícil. En el Chocó hay familias que necesitan de nuestro apoyo. Hay familias en otras regiones que están intentando reconstruir nuevamente sus vidas. Y aquí en nuestro Tolima también hay personas que están intentando recuperarse de esas grandes pérdidas que han tenido gracias a esos incendios forestales. No tenemos que elegir a quién darle nuestra empatía. Debemos darle la empatía a todos. Así que una tragedia no termina en el momento que deja de salir en las cámaras. Una tragedia termina cuando las personas pueden volver a ponerse de pie. Y mientras eso ocurre, no dejemos de mirar hacia ellas. No dejemos de ayudar, no dejemos de ser humanos. Un abrazo para todas las familias afectadas y que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda dejarme un comentario de solidaridad para todas las familias desamparadas y damnificadas por estas catástrofes que han sucedido en Colombia. Te leo en los comentarios. Recuerda suscribirte y dejarme un like, eso me ayudaría un montón. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!